Hola, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al Espacio Cultural de Santos Ochoa, un día más entre libros y hoy con un libro de precioso título, Vida de Arcadio, que nos viene a presentar Arcadi Espada. Dice que es un reportaje íntimo escrito en segunda persona que tiene como asuntos coincidentes la juventud del autor y la juventud de la democracia española. Así que, además de su historia, parece ser que nos va a contar también un poquito de la nuestra, porque creo que todos ahí nos vamos a ver un poquito implicados. Y Arcadi ha venido acompañado pues, con dos presentadores excepcionales, con Pedro Barri, médico y divulgador, y con Pablo García Mancha, periodista y también divulgador. Pues con estas mimbres creo que podemos tener una charla muy chula. Después estáis invitados a que preguntéis, a que comentéis o cualquier cosita del coloquio del final. Y bueno, pues para recibirlos yo creo que lo mejor que podemos hacer es darles un aplauso calidoso. Buenas tardes. Agradezco mucho, la verdad, a Arcadi Espada que haya vuelto a Logroño para compartir este rato con nosotros, ¿no? Lo agradezco porque, bueno, él está ocupado, tiene cosas que hacer y a mí me hace mucha ilusión que venga. Es un lujo tenerlo aquí. Y es verdad que La Rioja está muy bien, La Rioja apetece mucho venir a La Rioja, pero también es verdad que venir a La Rioja es esforzado. Es esforzado. Y entonces ese esfuerzo, pues yo, la verdad, también lo agradezco. Buenas tardes, Arcadi. Nos acompaña hoy también en nuestra conversación el periodista y escritor Pablo García Mancha, muy conocido en estos lares. Gracias, Pablo, también por acompañarnos. Bueno, Arcadi Espada es una personalidad en el mundo de la literatura y del periodismo, escritor, intelectual. Es autor de libros importantes, libros singulares, como Raval, Contra Cataluña, Diarios, Ebro Orbe, 1714, El Diario de la Peste, que estuvo presentando aquí en esta librería, por cierto, centenaria, de las pocas que quedan en España centenarias, esta librería centenaria. En nombre de Franco, Un buen tío, Sed del ex, La verdad, Molde roto y, bueno, además de haber recibido muchos premios y distinciones en su dilatada carrera, a pesar de su notoria juventud, hoy viene a presentarnos Vida de Arcadio. Vida de Arcadio, que es un libro, como ha dicho antes Gemma, pues es verdad que es un relato íntimo. Se apoya en documentos, en recuerdos archivados por Arcadio Espada. Un afán de acopilar recuerdos, documentos de un tiempo que pasó en una época de iniciación sentimental, iniciación sexual, iniciación profesional. De manera que es un libro generacional que coincide con el comienzo de la democracia y se enmarca entre la muerte de Franco y el golpe de Estado. Arcadi sitúa el punto de partida en un viaje que hicieron Arcadi, Maite y Ramón, los amigos, a Caprarola, en Italia. Allí se van a incorporar a un campo de trabajo y a partir de ahí llegan los recuerdos y la búsqueda de aquellos compañeros. El libro está maravillosamente bien escrito, como es natural, con brillantez, precisión, nitidez, sinceridad, sin disimulos ni componendas, todas estas características propias del autor. Y a lo largo del libro se desgranan una sucesión de microensayos que nos hacen pensar sobre, bueno, obsesiones habituales, el periodismo, los tópicos que nos impiden pensar por nosotros mismos, el nacionalismo, la memoria y sus falsificaciones, filosofía, literatura, ciencia y el libre albedrío. Cuestión importante que me temo que se trata como una ficción. Hay una singularidad extraordinaria en este libro. Yo creo que es todo un hallazgo, una novedad en el género, que es el manejo de la segunda persona. El autor se refiere a Arcadio en segunda persona y consigue desde el primer momento que el lector distinga y perciba y se relacione con estos dos personajes de una manera diferente. Arcadio y Arcadio, un artificio realmente eficaz
y desconcertante que se mantiene desde la primera página, y Vipez lo hace además por otras razones, pero también porque es un libro extraordinario. Vida de Arcadio, pero Arcadio, Vida de Arcadio es una autobiografía, ¿no? Bueno, buenas tardes. Antes de nada, gracias por venir. Estoy encantado de estar en esta librería que me gusta mucho. Es la segunda vez que estamos, ¿no? Y efectivamente, pues, es una librería por donde han pasado muchos libros. Estoy muy contento que esté Pablo, que tenía un defecto, que era periodista, pero ahora ya lo hemos dejado. Y por lo tanto, como hemos dejado de ser periodistas, ahora queda entre él y yo lo mejor, ¿no? Que es nuestra afición común al flamenco, que nos ha hecho disfrutar de cosas en mundo maravillosas, ¿no? Le agradezco mucho que esté aquí y desde luego agradezco a mi anfitrión de siempre en Logroño, en La Rioja, Pedro, que es un hombre de ciencia, ¿no? Y un muy buen amigo. Y las dos cosas, lo de hombre de ciencia y buen amigo, por ejemplo, tuvieron, me gusta recordarlo, en los 2 años de la pandemia, una especial trascendencia e importancia para mí, ¿no? Pedro me hizo mucha compañía. Me ayudó mucho desde su faceta de hombre de ciencia a gozar todas esas mentiras que había en torno al virus y todas esas preocupaciones y angustias. Por tanto, estoy efectivamente con ustedes en la mejor de las compañías. Y respondiendo a la pregunta, no, esta es una biografía. Es una biografía canónica. La biografía de un joven que vivió, tú lo has dicho perfectamente, entre la muerte de Franco y el golpe de Estado de Tejero, que como se ve perfectamente, si enseñas el libro, no soy yo, claro. Eso se ve rápidamente, ¿no? Cuando a veces hay personas que me discuten esto de los yoes, ¿no? De que los yoes de una persona sean muchos, ¿no? Bueno, pues esta portada es una prueba absoluta de que yo hablo de otra persona. Yo hablo de este joven en la moto, un poco pijo apartesco, ¿no? Y efectivamente hablo de él porque lo conozco bien, eso sí. Tenemos incluso el mismo código genético. Pasaría a saber ustedes que las personas que tienen el mismo código genético siguen siendo unas personas diferentes, ¿no? Los gemelos, ¿no? Son muy parecidos, tienen el mismo ADN, pero son 2 personas diferentes. Él y yo compartimos memorias, sí, nos parecemos algunas cosas, pero no se parece a tanta gente, ¿no? Tampoco es ninguna novedad. Y lo que sí es específico es Arcadio, joven Arcadio, tenía una especie de compulsión, ¿no? Que era guardar todo, pues no sé, el primer billete de metro cuando fue a París, su primer viaje, pues ahí está, ¿no? O la carta de abandono, la carta en la que abandonó el Partido Comunista. También está. Entonces, yo he tenido la fortuna de acceder a ese archivo de Arcadio, muy proteico, muy denso, muy exuberante, y he podido reconstruir con bastante fidelidad lo que fue su vida en aquellos años, ¿no? Y lo que fue, lógicamente, porque en eso es una biografía canónica, es el yo y su tiempo, ¿no? Y el tiempo fue el mejor tiempo que todos ustedes y yo hemos vivido, ¿no? Que es el tiempo de la transición española, de la honrosa y digna salida del autoritarismo franquista por parte de los españoles. Y eso es lo que es. Así es, y estos archivos exhaustivos, ordenados, clasificados, ¿no? Claro, tuviste que hacer para acercarte a Arcadio,
mucho trabajo de revisión, muchas horas de ver textos, imágenes. Seguro que evocaron reacciones de alguna manera. Pero fue fácil mantenerte suficientemente alejado emocionalmente como para no alterar el relato de los hechos. Esa es una cuestión muy interesante. Para mí lo más difícil del libro era encontrar una distancia correcta para tratar a Arcadio. No quería ser cruel, como puede ser un padre con un hijo, porque en el fondo eso es lo que yo soy, metafóricamente. Tampoco quería ser benevolente, como también lo es un padre con un hijo, muchas veces. Quería explicar su vida y sus errores. La juventud es un error en sí misma, ¿no? Es el lugar de la vida donde se cometen más calamidades, más errores, ¿no? Pero también es el lugar, obviamente, de otras cosas muy importantes, ¿no? Como la belleza, la fuerza. Entonces, buscar ese lugar desde donde tratarlo, ¿no? Sin conmiseración, pero tampoco de una manera despiadada, reírme de sus estupideces, de sus gamberradas, tenerlas en cuenta a la hora de calibrar su vida moral, pero sí que eso fuera una cosa, un exorcismo, por así decirlo. Sí, eso me gustaría haberlo conseguido. Me gustaría que esa distancia hubiera sido una distancia humana. Además, Arcadio tenía un desparpajo, una vida intensa, ¿no? También fue una época, y Barcelona un lugar, fueron especialmente propicios, interesantes para los jóvenes, esa época y ese lugar. Sí, naturalmente, ser joven, o sea, tener 20 años en la transición, es decir, tener 20 años y votar por primera vez en el año 77, esa es una coincidencia del destino muy estupenda. Siempre todos los tiempos y todas las gentes son interesantes, pero bueno, hay algunos que efectivamente pasan a los libros de historia con letras un poco más gordas. Y en el caso de Arcadio y la vida española de aquellos años, hombre, además, no sé, para decirlo de manera rápida, ¿no? Hay una palabra que se inventó un periodista catalán que hizo programas de televisión, era un periodista musical, se llamaba Ángel Casas, y que inventó la palabra destape. El destape, la transición fue un destape en todos los sentidos, no solamente de repente las librerías estaban llenas de libros que habíamos estado buscando desesperadamente, de los cuales sabíamos que teníamos ecos, ¿no? Y que libros que eran, qué sé yo, los libros de Reich, por ejemplo, de Wilhelm Reich, un pensador muy importante en la vida de Arcadio, pues ese hombre, ¿no? O sea, de repente esos libros están prohibidísimos en España, publicado Rollo Ibérico, La Revolución Sexual, en el año 60 o algo así. Bueno, pues de repente, pues eso, con los libros de Marx, con los libros de Bakunin, con los libros de... Y ese destape intelectual, además, vino cosido a otro destape maravilloso que fue el de las mujeres, ¿no? De repente empezaron a aparecer mujeres desnudas por todas partes, claro. Esto, para los hombres, por lo menos los hombres del ayer, fue una cosa interesante. Hoy nos meterían en la cárcel, pero bueno, en aquel momento pues tuvo un gran éxito. Y digamos que el paradigma, la síntesis de eso que estoy diciendo, Pablo lo entenderá muy bien porque además es de mi generación, fueron dos publicaciones. Una, El País, ¿no? Es el diario de nuestra generación, que de repente empezó a decirnos, pues no sé, cómo ir al mundo, ¿no? Que es verdad, o una mentira, pero con una
afán de seguridad de verdad, y luego Interview. Interview igual destapaba los pechos de Marisol que destapaba las tumbas del franquismo. Esto ahora cuando estos ignorantes, 20añeros de hoy, que a diferencia de Arcadio están en el Consejo de Ministros, es una gran diferencia, son iguales de idiotas que él, pero están en el Consejo de Ministros, van diciendo que no se sabe nada de la transición, que ahora están descubriendo la transición. En fin, estas tonterías que forman parte de nuestro sufrimiento de cada día. Arcadio, no te lo vas a creer, pero tengo aquí dos cosas. La anotación número 32 y luego la 47, que no sé por qué las tengo seguidas. William Reich. Solo serás un escritor libre si practicas el sexo libre. Sí. Interview. El pasado era el franquismo y el presente eran mujeres. Está muy bien. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad, que son, evidentemente, dos anotaciones de las muchas que he podido hacer del libro. Pero quería empezar con una, ¿no? Porque cuando descubrí que ibas a hacer este libro, me llamó mucho la atención Vida de Arcadio. Al principio pensaba que iba a ser un retruécano de la libertad estilística, pero encuentro que la O se desprendió como piel muerta y atribuiste el hecho a las chicas. Sí. Eso es muy bonito, me gustaría que nos lo contaras. Sí, bueno, es fácil, ¿no? Yo nací en una familia castellano parlante, migrante, mi padre de Andalucía. Mi padre se llamaba, es una historia curiosa, siempre la explico. Mi padre se llamaba Arcadio por una razón muy chusca. A su padre se llamaba Román, pero en el pueblo todo el mundo empezó a llamarlo Arcadio. Yo creo, mi teoría era porque era un hombre feliz y alguien le diría, no, tú, que siempre estás de buen humor, que siempre estás, tú te vas a llamar a partir de ahora Arcadio. Bueno, tanto le llamaban Arcadio al pobre Román que acabó poniéndole a su hijo Arcadio. Y su hijo me puso a mí Arcadio. Y yo sí fui Arcadio hasta para mis padres siempre lo fui, pero digamos que para la vida social pues fui hasta los 18. ¿Por qué pasé de Arcadio a Arcadi? ¿Qué es ese desprendimiento del alma? Bueno, porque, claro, no me tenía que ganar la vida. O sea, la vida escribiendo y la vida con las chicas. Era como una ampliación de mercado. O sea, yo aprendí catalán por ampliar el mercado. Sí, pero lo digo seriamente. O sea, porque en aquel momento había que empezar a escribir en catalán y, bueno, pues, claro, si podía escribir en 2 lenguas y ganarme la vida en 2 lenguas, pues magnífico, ¿no? En aquellos momentos nadie te decía nada. O sea, no aprendía catalán porque le daba la gana. ¿Qué más? No, luego empezaron enseguida los problemas. Pero en la juventud de Arcadio, bueno, tienes que aprender catalán porque van a salir unas revistas nuevas y tal, y no sé qué. Y luego, claro, las chicas se hablaban en catalán. Entonces, las chicas se hablaban en catalán, y entonces, claro, las chicas se llamaban como todo lo que importa, porque esta es otra de las cuestiones sensacionales que hoy se ignoran. Como todo lo que importa se traduce, lo que importa se traduce en Londres, ¿no? Y etcétera. Todo lo que importa se traduce, pues claro, Arcadio empezaba a importarles. Empezaban a llamar Arcadio, ¿no? Me gusta mucho lo que dices, porque además dices que en Arcadio escuchas un sonido como rústico, de ocio. En cambio, en Arcadio oía, y aún oyes, a 2 copas tanto estrellándose. El trin. El trin. Una copa de un asfalto estrellándose. Sí, me gusta más Arcadio que Arcadio en la sonoridad y la eufonía de los nombres. Sí. Esto a mi padre le molestaba mucho, pero claro. Me molestaba mucho que se lo dijera. Claro. No, es que yo, digamos, suena mejor. Agustín de Hipona decía que él decía, yo soy 2. Hay las confesiones. Sí. ¿No? Y estoy en los 2 por completo. Bueno, eso está muy bien. Y es lo primero que pensé al empezar a leer el libro. ¿Te sigues viendo en ambos el mismo? Porque ese yo que transmuta. En cambio, fíjate, yo venía paseando hacia aquí por el Instituto Sagasta, donde estudié,
Y en aquella época ya había homeless en la calle, sigue habiéndolo. Y me he acordado de toda la época del instituto, que enfrente de la Escuela de Bellas Artes vino a darnos una conferencia Fernando Arrabal, ¿no? Grande, Grande. Y ¿sabes lo que recuerdo de aquella conferencia? Una frase que dijo de Gala, que era, cuando la conoció en persona, Gala Dalí. Sí, Gala Dalí, tenía la cara más arrugada que la rodilla de un ciclista. Y es lo que me quedó de toda aquella conferencia. Si yo ahora, si tú, Arcadio, la misma conferencia, te quedarías con lo mismo. Porque al final somos lo que comprendemos, ¿no? Hay una continuidad en muchas cosas, evidentemente, como he dicho antes. Esta historia de los yoes y del yo discontinuo se tiene que interpretar de buena fe. Es decir, se tiene que interpretar intelectualmente de buena fe. Porque si se reduce al absurdo, entonces no nos entendemos. O sea, es evidente, ¿no? O sea, cualquiera sabe que yo sé perfectamente que yo no soy protagonista del film. Pero sé, evidentemente, lo que tengo en común con él. Pero sé que no soy yo. Y esto lo sé de una manera radical, ¿no? Es decir, esa frase del castellano tan bonita, ¿no? Como si yo fuese otro, ¿no? Como si yo. Claro, es verdad. El yo de Arcadio es un yo que pertenece a un mundo desaparecido. Va mucho más allá de la distancia crítica, pues algo más sensorial. Las dos cosas, sí. O sea, tanto actúa desde el punto de vista de la razón, claro, evidentemente, ahí se explica muy claramente, ¿no? las componentes que Arcadio hacía con sus primeros pasos en la literatura y en el pensar y todo eso, pero también va, yo insisto en la portada, o sea, el golpe, ¿no? O sea, la juventud, eso se esfuma, eso cae, eso no se trata, o sea, a mí me parece que es injusto hablar de que los cuerpos decaen, que las decadencias, etc. Bueno, sí, eso parece, ¿no? O sea, la piel pierde tersura, etc. Me parece que no sucede, o sea, son vivencias, son personas, son yoes. Eso es, tal vez por eso también algunos de tus compañeros de aquella época, tus amigos, algunos no respondieron adecuadamente a tu llamada años después no querían encontrarse o recordar aquello que hicieron, aquello que vivieron. Bueno, este es uno de los... A mí me gusta escribir libros siempre que tengan un pequeño quest, ¿no? O sea, un poco de indagación, un poco como un pequeño thriller así, ¿no? Entonces, en es la búsqueda de los compañeros de ese campo de trabajo. O sea, yo voy buscando para saber cómo era Arcadio a esos que le acompañaron en el campo de trabajo italiano, al que se ha referido Pedro antes, ¿no? Y es verdad que en esa indagación se produce una de las grandes sorpresas del libro. Porque en los libros, cuando los libros se escriben sobre hechos, te dan muchas sorpresas. Por ejemplo, en este libro, mientras lo escribía, se muere gente. Bueno, claro, esto en las novelas solo pasa si uno lo decide, pero aquí no pregunta al autor si va a morir o no se va a morir. Entonces, en esa indagación me llevaban muchas sorpresas y alguna muy desagradable, ¿no? Efectivamente, hay personas que rechazaron de una manera manifiesta y casi violenta el hablar o el tener algún contacto conmigo, que les preguntaba por una historia que sucedió 40 años antes, ¿no? Una historia que tampoco tiene nada especialmente ni vergonzoso, ni doloroso, ni nada. O sea, una historia de juventud, ¿no? Sin más. Y eso ha sido una gran sorpresa, pero... Tal vez tenga que ver algo con lo que hablabais hace un momento, ¿no? De ese Bueno, eso no lo sé. Bueno, yo lo respetaría, yo lo hubiera respetado. Si me hubieran dicho, hombre, no, pero yo era otro, ¿no?
Claro, estos amigos tuyos eran todos, no sé si todos, pero los de Barcelona eres todos del Partido Comunista. Y hicisteis una comuna, una especie de comuna, una cosa muy libertaria, o era un poco más pose. ¿Lo vivían de cerca, íntimamente o no? Bueno, un simulacro. Estos eran los inventos de Arcadio. Bueno, sí, hombre, empezó a vivir ahí con gente y tal, pero bueno, todo era un poco la herencia de los hermanos mayores, que llegaba un poco ya desgastada, ¿no? Los 60s, las comunas, el sexo libre, etcétera. Y ahí se produce una paradoja con este muchacho, ¿no? Que era serio, porque él era serio, él era un hombre de orden. En la Cataluña y en España de los años 70, en la transición, ser del Partido Comunista, y esto les parecerá sorprendente hoy a la gente que piense quiénes son hoy los del Partido Comunista, pero en aquella época eran gente seria, eran gente de orden, eran el orden después del desguace, digamos, del franquismo. El Partido Comunista era gente ordenada y era un tipo. La carta a mí me impresionó mucho leer su carta de abandono al Partido Comunista. Sí, porque fue una carta de un chico muy serio. Totalmente, y muy responsable. Muy responsable y tal, pues, eso con 21 años. Consecuente con todo lo que pensaba. Sí. Ahora, es verdad que para modelar esto, para compensar esto, estaba la cuestión del sexo, lo que decía Pablo antes de. A ver, ¿cómo has dicho? No, lo de la. ¿Has dicho una cosa? Lo de Rich. Lo de Rich es una frase muy bonita. Sí. Solo serás un escritor libre si practicas el sexo libre. Solo serás un escritor libre si practicas el sexo libre. Claro. ¿Esto qué es el sexo libre? Sí, pero bueno, el sexo sin ataduras, digamos, sin ataduras convencionales, sociales, etc. ¿Qué es el sexo libre? Como aquello que te pasó con Amalia. Bueno, ¿qué te pasó? Le pasó. Pero déjame decir una cosa sobre esto de Rage. Porque esto de Rage tiene gracia. ¿Por qué? O sea, Rage, ¿por qué nos gustaba Rage? Hombre, porque Freud era palizas, ¿no? O sea, leíamos a Freud y siempre teníamos la sensación de que nos estaba dando algo, una cosa por la otra, ¿no? Era muy literario y efectivamente luego descubrimos que medida el psicoanálisis y todo esto era una farsa, ¿no? Pero en aquella época no, en aquella época estábamos muy seriamente convencidos de que era un método de investigación de la realidad. Pero Reich tenía una cosa, o sea, así como Freud decía, la cultura es hija del malestar, es decir, la cultura es hija de la represión, por así decirlo, ¿no? La represión sexual. Reich decía que no. Reich decía, ¿qué? Eso será la cultura pequeña burguesa, la cultura represiva, la cultura religiosa, la cultura que realmente es libre, es la cultura que se expresa mediante el orgasmo. Decía él, ¿no? Por eso teníamos estos orgasmos dobles, ¿no? Sexuales y políticos. Era una explosión, un festival. Tengo muchas cosas y hay cosas que te quiero preguntar y que no quiero que se me vayan. Eres periodista, ¿no? Y hay una frase que te rescatas en el libro que es "A newspaper is supposed is a nation talking to itself", ¿no? Que viene a decir un buen periódico supongo que es una nación hablándose a sí misma. Esa es una maravillosa frase de Aníbal. Yo creo que es de las mejores frases que se han escrito nunca, se han dicho nunca sobre el periodismo. Y sobre el periodismo y sobre lo que para mí es lo más importante del periodismo, que es el periódico. El periódico es un instrumento de comunicación no superado, o sea, no superado todavía, no superado por mucho que crean los tequis, ¿no? El periódico está muerto, el periódico efectivamente es un instrumento, pero eso no quiere decir que desaparezca, porque hay muchas cosas en la historia que desaparecen siendo útiles, ¿no? Pero efectivamente esa frase es una maravilla. Una nación hablándose así. Vale, página 21, página 22. Leer periódicos, esto ya lo dice Arcadio, de otro tiempo es como leer las vías.
de una página a la otra. Arcadio y Arcadio. Sí, pero todas las dos cosas son verdad. Claro. Cuando a mí me gusta mucho leer periódicos, mucho, porque además son como lápidas dinámicas, ¿no? Pongo el ejemplo de el libro este empieza con Cunningham. Sí, ya lo he visto. Sí. O sea, el día que... Las tres noticias principales del país de aquel día eran las decenas de muertos en un incendio forestal en Lloret de Mar, la aprobación del proyecto de Estatuto de Cataluña y el debut de Cunningham en el Cunningham era un jugador del Real Madrid que tuvo poca fortuna y además tuvo un accidente muy joven. Claro, cuando tú lees los periódicos con esa perspectiva, o sea, es como un ejercicio de realidad virtual muy raro. O sea, porque tú estás leyendo, hostia, cuando llega Cunningham a Madrid, ¿no? Expectación. Es noticia que estaba en el país. En aquella época, los deportes no eran como ahora que se abren los periódicos cada día, ¿no? Y entonces dices, hostia, fracasó, se lesionó, murió en un accidente. El primer negro de Madrid, después de vivir. Sí, claro. Aparecen muchos personajes. Sabater, Vázquez Montalbán, Campo Vidal, Sartorius, al que tuve la suerte de entrevistar una vez cuando yo también fui comunista, y Eduardo Aroteclen. Habla sobre el terrorismo, cómo era la visión del terrorismo de estos señores, con artículos que habían escrito algunos de ellos en el país. Ahora duele muchísimo leer, duele muchísimo. Ellos también tuvieron, Manuel Campo Vidal, Jorge Sartorius, Sabater, tuvieron un yo anterior. Sí, sin duda. Es más, yo ha sido claro, ¿no? Campo Vidal no, pero Fernando Sabater es buen amigo mío, ¿no? Manuel Vázquez Montalbán, con el que discrepé al final, más o menos, de su vida, en los últimos años, pero nunca dejamos de ser amigos y yo lo reconozco en el libro como maestro, ¿no? Totalmente. Como maestro. Mucho más maestro, por ejemplo, que Vidal, ¿no? Para mí el inventor de la escritura pop en el periodismo es Manuel. Y de Umbral dices además que es como una escritura pop afeitada. Sí, ¿no? Es que nunca... A ver, tiene hallazgos, sin ninguna duda, perlas maravillosas, ¿no? Pero hay siempre el ísero que me persigue a Pachuli. Sí, solo a Pachuli. Ya olía González Ruano a eso. ¿César González Ruano? Sí, sí. César González Ruano, uno se imagina a César González Ruano entrando en el gabinete de César González Ruano, completamente barroco, lleno de cadáveres, algunos incluso reales y otros figurados. Y dices, allí está el olor a Pachuli. Y en la escritura de Mural se filtra ese olor a Pachuli que yo odiaba, por cierto, y que es uno de los olores de aquella época. Hay una característica interesante también de Arcadio, ¿no? Un hecho de su vida en ese tiempo. Es que, claro, por su trabajo y por su fuerza también, se relaciona con muchas personas importantes, como ha señalado ahora Pablo, ¿no? Y, claro, eso para un chaval joven, relacionarse, tocarse con esta gente tan importante, tuvo que marcarle definitivamente. Al margen de aspectos tipo el área Boccaccio, que si te apetece comentas a continuación, ¿no? De qué pasaba alrededor de Boccaccio. Es muy importante. Eso es. Boccaccio, la escalera y la acera y todo Sí. eso. Bueno, pero primero, Sí. no, lo del contacto, hombre, es verdad que él con 20 años, la suerte, en la vida, el azar cuenta muchísimo, como sabemos, ¿no? Tuvo la suerte de caer bien en un momento determinado a una gente que podía decidir en un periódico determinado y le enviaban a entrevistar a gente que evidentemente solamente su enorme cara dura, en fin,
O sea, es un vintage. Bueno, la entrevista que ahí se reproduce con la famosa duquesa roja de Isabel. Bueno, sí, maravillosa, maravillosa, pero claro, maravillosa. Pero claro, tíresela y lo ves de puntillas, ¿no? Lo ves. Yo siempre quería tener 5 centímetros más y siempre con las fotos me pongo un poco alto y tal, ¿no? Pero es que el pobre Arcadio lo ves escribiendo ahí, joder, discutiendo, ¿no? O sea, es un ejercicio de... Pero bueno, claro, la entrevista salió bien, porque era divertido. Hablar era algo así como que La duquesa roja de Steve. No, porque era muy cabogón, o sea, tío. Después del baño enorme que la duquesa le propinó, un baño absoluto como el natural, entonces va el tío y se venga. Dice, la duquesa roja de Steve, haciendo la gracia. Hay dos encuentros que me llaman mucho la atención. Con el presidente de la República Española, señor Antonio García Trevijano, y su despacho. El despacho de... ¿Cómo era ese despacho? No te puedes imaginar lo que era García Trevijano visto desde los ojos de un muchacho que llegaba a Madrid, que había estado 6 o 7 veces antes solo, que, en fin, por entrevistas rápidas y tal, que de repente ese hombre pues, tenía una planta exuberante, lo recibe, ¿no? Lo recibe para una entrevista en una de esas revistas que salieron al socaire de Interview. Y Clímax. Clímax se llamaba, efectivamente. Y en Clímax, había Clímax, claro, salían mujeres desnudas. Entonces, en esa revista pasaban cosas extraordinarias, había pues eso, todo lleno de tetas y tal. Y entonces de repente una página donde yo hablo con García Trevijano y le digo, dice, ¿acepta usted el materialismo histórico? Y dice, no, el dialéctico sí. Y eso sale en una revista, Clima, eso es una cosa como de locura, ¿no? O sea, Una inocencia perdida. sí, claro. Y un punto, claro, de esas, cuando estás viendo esa cosa gramsciana, ¿no? de la crisis, ¿no? O sea, el viejo mundo no ha muerto, el nuevo no acaba de nacer, y entonces se producen esos instantes maravillosos de la transición en las personas, en los países, en las cosas, ¿no? Que todo no está muy hecho en la vida y pasan esas cosas. Otro encuentro que me sorprende, que no tenía ni idea que había escribir una novela, ¿no? Con Carmen Martín Gaite, ese encuentro que tienes sobre Analízares. Analízares, ese cuento horrible que escribió Arcadio. Sí. Bueno, Carmen... ¿Cómo te puso en su sitio en la carta que ella? Sí, pero... Disculpándose que no tenía mucho tiempo. Sí, pero le puso en su sitio, pero... Bueno, le puso en su sitio, pero muy bien. O sea, sí, una lección inolvidable. Mira, esa lección, por ejemplo, hoy no se puede dar. Claro, porque es que no le importaba qué edad tenía Arcadio. Eso. Esa era la clave. O sea, en vez, hoy nos dirían, no, hoy a una escritora de estas, ¿no? cualquiera boba de estas, ¿no? Que entonces vendría un chavalito y le entregaría un cuento y le diría, muchacho, está muy bien, está muy bien, oye, fantástico, joder, vas a ser un gran escritor. Para la edad que tienes, y le diría, para la edad que tienes está muy bien y tal, y el chico seguiría, pues, sin haber aprendido nada, untado, de zalamerías y de cosas. Carmen Martín Gaite, lo primero que me contesta cuando yo le envío esa carta es el cuento es lamentable desde cualquier punto de vista. Dice, y esto, por supuesto, te lo digo sin tener en cuenta la edad que tienes, porque otra cosa sería humillarte. Claro, porque esa es la lección. Claro, esa es la lección que hoy, claro, protejamos al bebé, no le vayamos a rascar, no le vayamos a crear un trauma gravísimo que luego se dedique, no sé, a tener relaciones sexuales con ficus. Dice, tu texto Analízares me ha satisfecho. Sí.
historia tiene fuerza y patetismo, pero está, a mi parecer, mal contada y desenvanada. ¿Qué sentiste? Hombre, ¿O qué sintió Arcadio? no le gustó nada. No le gustó nada porque él estaba inverosímilmente convencido de su valor. Pero bueno, eso es una cosa de la juventud. La juventud tiene que aprender, o sea, la juventud tiene que fajarse. O sea, ¿no? La juventud tiene que sufrir esas cosas, ¿no? La juventud tiene que, en el deporte, por ejemplo, ¿no? Para no poner una cosa de la literatura. Hoy el deporte están a punto de decretar que da igual que se gane, se pierda, se bata un récord, se quede el último. Claro, nos vamos a causar un trauma a la pobre gimnasta, que a lo mejor se le adelanta la regla, porque le han dicho que tiene que estarse 3 horas más entrenando. Vamos a ver. Sí. Pero Carlo Echengaite vio cosas en Arcadio. Esa riqueza, esa claridad de ideas, y ya apuntaba algo Arcadio. Algo apuntaba. Fue muy amable y despedazó convenientemente el texto que le envié, eso sí, diciendo que no me cabe la menor duda que acabarás escribiendo bien. Arcadio nunca escribió bien. Jamás. Hay otro encuentro, otro despacho. Cebrián, El País. Lo que era El País. Tampoco te puedes imaginar, eso era como 10 troyanos. O sea, Es una buena medida, ¿no? entrar en el despacho de Juan Luis Cebrián en el año 77 era seguro que era para un periodista. O sea, porque había una cosa, esto no lo he dicho y es importante. Arcadio, desde los 7 años quiso ser periodista. O sea, eso es una cosa que facilita mucho porque nunca dudó, a él siempre le gustaba esto. Y entonces, claro, para él el periodismo era una cosa, no había ninguna duda. Iba a ser periodista. Y Juan Luis Cebrián no era solamente un periodista, era el periodista por antonomasia, pero no tanto por lo que era él, el cual nadie sabía demasiado en aquella época. Nadie sabía su biografía, nadie sabía. No, sino era el director del diario El País. O sea, Rosa Montero, me parece que fue en el primer año, o a los 5 años de salida del País, escribió un reportaje muy bueno, bellísimo, bien escrito, estupendo, sobre lo que era el país en los primeros años, o en el primer año. Y por ejemplo decía, cuando los redactores iban a las discotecas con el carnet entre los dientes para ligar, ¿no? O sea, llevar el país debajo del brazo era un signo de distinción intelectual y una, en fin, y poner al mundo en el lado que le correspondía, porque todo el mundo ya sabía lo que eras cuando te veían en el diario del País. Eso se encarnaba en la figura de Cebrián. Sí, pero se encarnaba, insisto, no por lo que Cebrián fuera. Porque Cebrián, Arcadio no sabía nada, pero en realidad se sabía pocas cosas. Bueno, sí, venía de informaciones, venía del Estado del Pueblo, etcétera, pero no se tenía un gran conocimiento de estas cosas, porque tenía una biografía. Juan Cebrián tenía 31 años cuando llegó a la dirección del País. Pero claro, aquel diario, eso yo lo explico, como creo, con detalle. O sea, aquellas columnas grises del País, aquel orden, aquella limpieza, aquella ausencia absoluta de amaneramientos, aquella dignificación del periodismo, de los titulares, etcétera, fue importantísimo. Y dices que era un periodista, Juan Luis Cebrián, que a diferencia de otros muchos directores de periódico, era un periodista. Sí. ¿Eso qué significa? Así comprendemos lo que es el periodista. Bueno, es que yo creo que hay directores de periódico que llegan a la dirección de los periódicos por helicóptero. O sea, ascienden desde alguna altitud, ¿no? Pero no han ejercido, digamos. Juan Luis sí. Más periodista, por ejemplo, que Pedro J. Ramírez, para poner un ejemplo general.
generacional. No es que Pedro J. no hubiera hecho periodismo, y además voy a meterlo todo en su tiempo, pero efectivamente no tenía la pericia y el oficio adquirido que había adquirido Juan Luis Cebrián, básicamente el pueblo de la información. Juan Luis Cebrián había sido una niña bonita de Emilio Romero, por supuesto. Bueno, la verdad es que podríamos seguir hablando, no sé, semanas de Arcadio y de este maravilloso libro. Pero antes de darles la oportunidad de comentar algo con Arcadio, he recibido un WhatsApp esta tarde de un amigo tuyo, de Boadella, ¿no? Sí, y me dice, oye, Pedro, tal, dale por favor una pregunta a Arcadio. Y la pregunta es esta. ¿Ha conservado usted en su ideario algo de la vinculación comunista de su juventud? Él hace algún comentario a continuación, pero no lo voy a desvelar. Pero esta es la pregunta. Pues sí, algo sí. Una cierta voluntad de orden, de severidad, incluso física, con mis cosas y tal, que yo creo que nos enseñaron esa disciplina, creo que viene de ahí. Y luego la convicción de que la vida es injusta y desigual y tenemos como una especie de deber moral entre orgía y orgía de intentar correr. Bueno, pues tenéis la palabra. Si alguien quiere comentar algo, preguntarle algo a Arcadio. Arcadio no ha venido hoy, pero Arcadio podrá responder seguramente por él. Mientras os decidís, sí que quiero decir algo en relación al libro, porque Pablo tiene ahí un montón de anotaciones, y yo también, cientos, ¿no? Hay muchos libros, bueno, muchos no, hay libros que tienen algunos párrafos o páginas. Me gusta mucho, perdona, que me interrumpa eso que has dicho de los microensayos. Claro, bueno, está muy bien visto porque eso fue una cosa como deliberada. Yo le puse evidentemente ese nombre tan afortunado, como no lo he comentado. Bueno, puedes utilizarlo. Sí, por supuesto, lo utilizaré y además te citaré. Pero es verdad, o sea, eso está muy bien visto. Bueno, después de esta aclaración, lo que quería decir es que es verdad que hay libros que tienen partes o párrafos o páginas que solo por ellos merece la pena tenerlos, ¿no? Y desde luego este libro de esos tiene muchas. O sea, es un libro denso, que tiene una lectura divertida también hay humor. Se lee con interés, es muy límpido, es profundo a la vez, se habla también de filosofía, de literatura, las ciencias, ¿no? Es que hay tantas cosas, la falta de ciencia en los periódicos de aquella época. Arcadio, una cosa que tiene y que es muy interesante es que es de letras, ¿no? Sabemos, lo de letras, pero tiene la parte de la ciencia. Él forma parte de ese movimiento de la tercera cultura tan importante, ¿no? Que yo creo que está recuperándose. Pero bueno, en cualquier caso, este libro es muy ameno de leer, muy interesante. Se habla de muchas personas muy interesantes, de una época fascinante y tiene también casi hasta una poética. Hay unas páginas que no voy a desvelar cuáles son ni dónde están, que son como 5 páginas que alguien ha dicho, un amigo tuyo, psiquiatra creo, que dijo algo así como que era una interminable sucesión de naturales con el toro hilvanando una cosa tras otra mientras te ajustas las cuentas contigo mismo, ¿no? Y es verdad que son 5 páginas como muchas otras, pero esas 5 tienen una belleza especial, ¿no? De manera que, no sé, es un libro para darte la enhorabuena y que te tengamos aquí nosotros, pues es para darnos la enhorabuena a nosotros, ¿no? Y de verdad, ha dicho que Arcadio era un poco cabrón, de ahí le viene.
pero que de verdad que es majo, ¿eh? O sea, que podéis preguntarle sin riesgo. Venga, Elena, habla y... Venga, no nos esforcemos, no quiero preguntar. Bueno, ¿Cuánto pues, hay de ti en la vida de Arcadio? Pero con verdad, ¿eh? Que Pablo te ha echado un par de lances y has picado. Sí, porque hay muchas cosas, porque en realidad hay infinidad de cosas, porque el libro parte de la base de que el pasado solo se puede observar con ojos del presente, ¿no? Esa especie de juego que quieren a veces presentar los escritores, ¿no? O los intelectuales, incluso los políticos, ¿no? Que dicen, no, vamos a ponernos a mirar el pasado, el pasado, desde el pasado, ¿no? Eso es un desideratum, pues, que puede tener un cierto interés, a veces ético y tal, pero que resulta prácticamente imposible de gestionar, ¿no? Y como el pasado está visto desde los ojos del presente, pues naturalmente hay muchas referencias al presente en el momento en que se está escribiendo el libro, ¿no? Antes me refería a que algunas de las tonterías que decía Arcadio sobre la política, etcétera, etcétera, pues bueno, las decía un chavalito que sí, entrevistaba a gente importante, pero bueno, estaba en un rincón de la vida, ¿no? Esas tonterías hoy las dicen gentes que están en el Consejo de Ministros, ¿no? Y eso es una cosa, es un ejemplo de introducción, digamos, del presente en el análisis, ¿no? Porque hay sobre una cosa que no hemos dicho, esa visión de la juventud, ¿no? O sea, la juventud es belleza, fuerza, muchas cosas, capacidad intelectual a tope, ¿no? Para meterse en un problema de una manera muy honda y sacar una teoría maravillosa, física, matemática, lo que fuera, ¿no? La juventud es morir, son jóvenes los que mueren en Israel, ¿no? Y Ucrania, ayer en las playas de Normandía. En fin, la juventud tiene muchos valores por muchas cosas, ¿no? Pero evidentemente los jóvenes no saben de qué va el mundo. No tienen la menor idea. Los jóvenes no pueden gestionar nada políticamente serio. Pueden hacer política, escalones evidentemente infantiles o juveniles, pero no pueden gestionar el mundo porque les falta un profundo conocimiento sobre el funcionamiento del mundo que solo se adquiere con la experiencia. Bueno, ese tipo de reflexiones salpican el libro, ¿no? Porque el libro nunca olvida el lugar desde el que está siendo escrito. Arcadio, me gustaría saber por qué ahora. ¿Cuáles son las motivaciones que te llevan a escribir o a reflexionar si es una pausa vital, si es un momento o un contexto político, si es una cuestión personal? ¿Por qué ahora, no dentro de un tiempo? No, yo creo que es una cuestión personal, que supongo que tiene que ver también con la edad, y que tiene que ver sobre todo con una cuestión. A ver, este es el primer libro de un par o tres de libros que me gustaría escribir en reportajes íntimos, ¿no? En otros asuntos y tal, ¿no? Y en estos libros, lo que yo quiero, desde luego lo que he querido en yo he trabajado durante 40 años, casi 50 ya, como periodista. Y he aprendido mucho de la vida de los otros. Y he sufrido mucho a veces indagando en la vida de los otros, ¿no? Porque el periodismo es básicamente una indagación en la vida de los otros. Una indagación a veces injusta, rápida, superficial, no demasiado bonita, ¿no? Pero eso me ha dado instrumentos prácticos, ¿no? Cómo averiguar algo sobre la vida de los demás, ¿no? Yo quería aplicar todo eso que he aprendido a mi propia vida. Es decir, por eso este libro se llama Un reportaje íntimo, ¿no? Porque los reportajes no suelen ser íntimos, los reportajes se hacen sobre los otros, ¿no? Y entonces,
sí, la verdad es que decidí que iba a escribir esto hace ya, tardaba seguro unos 4 años aproximadamente. Y va a ser el primero de una serie de libros sobre ese particular, la vida íntima. Un poco, desde siempre, motivado por la idea planiana de Josep Pla, que está presente también un poco en el libro, pero también desde el título, ¿no? Porque Pla tiene un libro muy bonito que se llama Vida de Manolo. Y bueno, pues Josep Pla siempre decía que la intimidad era el principal problema de la literatura, ¿no? Para mí este libro ha sido un acto en fin, a veces me costó, ¿no? O sea, en el sentido de darle a la intimidad un léxico, una sintaxis. Eso ha sido otra de las dificultades, ¿no? La intimidad es difícil de escribir. Es difícil. Porque a veces no tiene ni siquiera forma, ¿no? Por ejemplo, hablo de las relaciones entre las parejas, ¿no? Las relaciones sexuales, por ejemplo, ¿no? No tienen gramática, ¿no? O sea, forma parte de lo privado. Y esa es la razón. Nos has dedicado un poco, después de haber hecho tantos libros sobre los otros, dedicar esos saberes a mi propia vida. Diga. Me gustaría que nos dijeras, si es posible, desde su punto de vista, alguna característica importante de diferencia entre la época de la transición y ahora, pero sin el filtro de la edad. Bueno, el optimismo. En la transición yo creo que hasta el año 92, y el año 92 como cima, digamos, como gran explosión, y yo diría desde la aprobación de la Constitución, o sea, desde el año 78, con el sobresalto importante del golpe de Estado, España fue un país optimista, un país que se vio a sí mismo como capaz de superar su propia historia. Y esa historia, a veces que yo los lunes, miércoles y viernes creo que es una historia utópica, y martes, jueves y sábado creo que es una historia realmente verdadera y tal, y que el excepcionalismo español es cierto y todo eso, bueno, pues esa historia que está en el poema de Jaime Gil de Biedma, otra presencia importante en las páginas del libro, de todas las historias de la historia, lo más triste es sin duda la de España, ¿no? Los versos fúnebres tan enraizados en el alma española después de no sé desde cuándo, pero bueno, desde alguna pérdida sería. Yo creo que la vida que yo viví entre mi juventud y mi madurez fue la vida de un país optimista que creía que iba a superar sus fantasmas. Y principalmente el fantasma auténticamente erosionador que fue y que es el nacionalismo, que es el principal problema español y de donde arrancan el resto de problemas. Evidentemente, en esos años, el nacionalismo provocó, como todos ustedes saben, la grieta innoble de ETA, ¿no? Y eso lo hemos olvidado muy rápidamente, los enormes sobresaltos que nos causaba cada día la matanza de los etarras, ¿no? Pero aún así, y ya no digamos cuando ETA se convirtió en un grupo residual que acabó disolviéndose, pero aún así, insisto, España era un país que se creía capaz de vencer su destino, el destino más o menos literario, más o menos trágico y dramático que se había escrito así. Yo creo que esa es la principal diferencia con el tiempo. Me parece que hoy vivimos, España vive unos malos momentos. No es un buen momento español. Es verdad que esto pasa en todos los países, ¿no? Hay épocas, ¿no?
en las ciudades, en las personas y en las naciones. Esta es una mala época. Veremos seguramente dentro de muchos años en un capítulo de un libro, como veíamos en nuestros libros de texto sobre historia, la edad fúnebre de los nacionalismos, ¿no? Y luego ocupará pues, la página, ¿no? Y esto que estamos viviendo, ¿no? Esta pérdida de sentido, esta sensación que tenemos, o por lo menos que yo tengo de una manera muy intensa, de que cosas fundamentales han dejado de tener sentido, ¿no? O sea, no puedo aceptar opiniones, por supuesto, discrepantes de la mía y visiones de mi mundo, visiones del mundo que no se corresponden con las mías, pero lo que me cuesta más aceptar es el anacoluto moral, político en el que vive España. Es decir, el anacoluto es, como sé que te gusta el arroz con leche, en la puerta de tu casa te pongo un ladrillo. Pues esa es la frase, el lema que define mejor la vida española de hoy. No tiene nada que ver con la vida española de Arcadio. Bueno, mira, al hilo de lo que has dicho ahora últimamente, que me parece muy interesante. Bueno, yo soy de la época en que viví la transición, encima a una edad ya que tenía uso de razón total. No comparto en absoluto estos criterios actuales del adamismo, revisionista y del régimen del 78. Me gusta la Constitución. No la tocaría, entre otras cosas, porque creo que sería peligroso. Pero hay cosas, aunque ahora, por ejemplo, que creo que fueron fracasos. Se hicieron la Constitución y claramente se fue haciendo, había una idea general de lo que se pretendía, pero luego se fueron añadiendo cosas, porque había que atajar determinadas cosas. Por ejemplo, lo del régimen excepcional del País Vasco y de Navarra, que eso obviamente no tiene ningún encaje en base a la igualdad y no puede ser. El argumento de que son derechos históricos adquiridos, también Castilla los tenía, etc. Bien, pero sobre todo el título octavo, que mejor lo dejamos como está ahora. Pero el título octavo se hizo porque había que solucionar un problema, que es el que ha dicho. Cataluña y el País Vasco estaban como estaban, encima del País Vasco teníamos un grupo terrorista, que aquí en La Rioja sabemos mucho de él, porque aquí nos las hizo pardas. Y entonces había que solucionarlo, y se metió el título octavo, porque aquí en La Rioja nadie reclamaba autonomía, ni en Castilla, ni en ninguna parte. Pero ahora estamos viendo, 400 años más tarde, no solo no hemos solucionado el problema, sino que lo hemos endurecido y lo hemos recrecido. Porque, por ejemplo, la Generalitat de Cataluña no existía y la Generalitat de Cataluña ha sido una herramienta poderosa en manos de determinadas personas, que para mí son desleales, para hacer determinadas cosas que para mí son fechorías. Entonces, simplemente tu opinión. No, lo coincido con usted, no tengo nada que añadir, es evidente eso que usted comenta. Perdone que le trate un... No, nada. Por supuesto, que no estábamos de tú, de usted, lo que sea. Bueno, ¿algún comentario, una pregunta más? Bueno, pues nada, muchas gracias, Arcadi, por haberte acercado a Logroño a acompañarnos, a presentarnos este libro maravilloso de lectura y de futuras relecturas, porque este es un libro que una vez leído, ¿verdad, Pablo? Te apetece volver a revisar y a releer. Muchas gracias. Creo que va a firmar, por ejemplo,